La historia nos cuenta de reyes y emperadores que dominaron con mano de hierro y con una inteligencia asombrosa. Pero pocos líderes han sido tan malinterpretados como los emperadores aztecas. A menudo se les tilda de guerreros, y nada más. Pero la verdad es que cada uno fue una pieza clave en el rompecabezas de un imperio, con estrategias que van mucho más allá de las batallas. Fueron arquitectos de ciudades, astrónomos y políticos astutos. Pero ¿cómo se mide la grandeza en una civilización que valora el poder de forma tan distinta a la nuestra? ¿Y qué tenía un líder azteca para ser considerado exitoso, algo que no podemos entender con nuestros ojos modernos? Para entender a estos personajes, debemos comprender primero su papel. El líder supremo de los mexicas no era simplemente un rey. Se le llamaba Huey Tlatoani, que se traduce como gran orador o gran portavoz. Era el líder militar, el jefe de Estado y el sacerdote principal. Era un rol con un peso gigantesco, y solo un selecto grupo de nobles podía aspirar a él. El Tlatoani era elegido por un consejo de la nobleza, no por herencia directa. Esto significa que cada nuevo líder no era un heredero pasivo, sino un estratega probado que había demostrado su valía. Estos líderes no gobernaban solos. Tomaban decisiones en consulta con un consejo de nobles y sacerdotes. Esto nos revela la primera sorpresa. La imagen del emperador azteca como un tirano absoluto y solitario es inexacta. Era un sistema de poder complejo y deliberado, diseñado para asegurar que el líder fuera sabio, experimentado y capaz de gobernar. El primer gran líder que nos ayuda a entender la complejidad de su poder fue Itzcoatl, que gobernó de 1427 a 1440. Cuando subió al poder, la ciudad de Tenochtitlán era solo una pequeña parte de una alianza tributaria que controlaba Azcapotzalco. Pero Itzcoatl no estaba satisfecho. Usando su ingenio y habilidades políticas, forjó una alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, creando la famosa Triple Alianza. Este movimiento no fue una simple victoria militar, fue un acto de genio estratégico. Con esta alianza, los mexicas se liberaron de su dependencia de Azcapotzalco y se convirtieron en la fuerza dominante del Valle de México. Itzcoatl es el perfecto ejemplo de la sabiduría. Consolidó el poder no solo con la espada, sino con la política. Destruyó las fuentes de historia de los mexicas que narraban su pasado como un pueblo humilde y reescribió su historia para legitimarse como un pueblo predestinado a dominar. Este acto, si bien puede parecer manipulador, fue clave para cimentar la identidad y la moral del imperio naciente. Se convirtió en el padre fundador de una gran potencia, y todo con una audacia que lo puso en la historia. A Itzcoatl le siguió Moctezuma I, conocido como Moctezuma Iluicamina, el que se enoja como señor. Gobernó de 1440 a 1469 y fue, en muchos sentidos, el gran constructor del imperio. Bajo su liderazgo, el imperio mexica se expandió dramáticamente, llevando su influencia desde la costa del Golfo hasta la costa del Pacífico. Moctezuma I perfeccionó el sistema de tributo, asegurando que Tenochtitlán recibiera una vasta cantidad de productos, alimentos y materiales de las regiones conquistadas. Pero Moctezuma I no fue solo un líder militar. Fue un gran planificador. Durante su reinado, una serie de inundaciones y una gran hambruna azotaron el Valle de México. En lugar de lamentarse, Moctezuma I actuó. Ordenó la construcción de un segundo acueducto que llevaba agua limpia desde Chapultepec hasta el centro de Tenochtitlán. También mandó construir un gran dique para controlar las inundaciones y salvaguardar la ciudad. Estos proyectos de ingeniería son un testimonio de su visión. Su liderazgo no fue solo sobre poder, sino sobre seguridad y bienestar para su pueblo. Su sabiduría radicaba en su capacidad para anticipar problemas y tomar acciones audaces a gran escala. Pero este desarrollo tenía un costo. Las vastas cantidades de tributo y la mano de obra para los proyectos de construcción crearon un sistema que ejercía una gran presión sobre los pueblos conquistados. Las crónicas de la época narran la carga que representaba para ellos. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más oscura. Lo que para los mexicas era una señal de un imperio poderoso y funcional, para los pueblos sojuzgados era una fuente de gran resentimiento. Entonces, la pregunta inicial sigue en el aire. ¿Eran estos líderes sabios o ejercían un poder que, a nuestros ojos, se vería como algo más complejo? La verdad es que eran ambas cosas. Pero nuestra visión de ellos es incompleta.
La mayoría de los relatos que tenemos provienen de las crónicas de los españoles, que a menudo se enfocaron en los aspectos que les resultaban más chocantes, o de fuentes que buscaban justificar la conquista. Se perdió la complejidad, la razón detrás de sus decisiones. Y el siguiente líder que analizaremos, Ahuitzotl, nos muestra un lado aún más ambicioso del poder. Fue él quien llevó al imperio azteca a su máxima extensión, a través de campañas militares que no tenían precedentes. Su reinado fue la culminación de la visión de sus predecesores, pero también el punto en que el resentimiento de los pueblos conquistados se agudizó. ¿Cómo logró expandir un imperio a una escala tan masiva? Y más importante, ¿qué implicó para los aztecas y sus vecinos un poder de esta magnitud? La respuesta a esto es la clave para entender por qué un sistema tan exitoso estaba, en realidad, a punto de encontrar un desafío que no podría superar. El siguiente líder en nuestra historia, Ahuitzotl, es la definición de un gobernante que llevó el poder del imperio azteca a su máxima expresión. Gobernó desde 1486 hasta 1502, y su reinado es recordado por la expansión más grande y rápida de todo el imperio. Ahuitzotl era un estratega militar y un líder que tomó decisiones con gran firmeza. Sus campañas militares no solo se extendieron por el centro de México, sino que llegaron hasta las lejanas costas de Guatemala y Chiapas. Bajo su mando, Tenochtitlán se transformó en la metrópolis más imponente del continente. La ciudad creció, sus templos se hicieron más grandes y los canales de la ciudad se extendieron. Ahuitzotl inauguró el Templo Mayor en una de las ceremonias más grandes y complejas jamás registradas. La escala de estas ceremonias no solo era un evento religioso, era una demostración de poder político sin precedentes. La gente veía el poder de su emperador y el inmenso alcance de su imperio a través de estos actos. Pero con esta expansión masiva vino un costo. La demanda de tributo de las nuevas provincias creció a niveles difíciles de soportar, lo que generó un profundo resentimiento en los pueblos conquistados. Ahuitzotl era un líder con una visión grandiosa, pero su búsqueda de poder dejó al imperio con una base inestable. La semilla del resentimiento se había plantado, y crecería rápidamente. Y eso nos lleva al último líder de nuestra historia, Moctezuma II, el emperador con el que muchos están familiarizados. Su nombre, Moctezuma Xocoyotzin, significa el joven. Gobernó desde 1502 hasta 1520. La imagen popular de Moctezuma II es la de un líder indeciso, un gobernante supersticioso que vio a los españoles como dioses. Pero esa imagen es una gran simplificación. Moctezuma II fue uno de los gobernantes más educados y sabios de su tiempo. Era un hombre de profundo conocimiento religioso y estratégico. Heredó un imperio en su cúspide, pero también un imperio con sus problemas. Las tensiones internas eran un desafío constante. La pregunta aquí es, ¿cómo se le juzga a un líder que se enfrenta a una fuerza que está completamente fuera de la historia de su pueblo? Moctezuma II era un estratega. Cuando llegaron los españoles, su primera reacción no fue el miedo, sino la cautela. Su decisión de recibirlos en Tenochtitlán no fue un acto de resignación, sino un movimiento calculado para entender a este nuevo enemigo. Quería saber quiénes eran, qué querían, y qué tan fuertes eran. A través de la diplomacia, buscó una forma de control. Pero la estrategia que había funcionado contra sus rivales ya conocidos en Mesoamérica no tenía sentido contra un enemigo que no seguía ninguna de sus reglas. Los españoles no estaban interesados en el tributo, ni en el poder político de la misma manera que ellos. Querían oro y poder, y estaban dispuestos a ir más allá para obtenerlo. Aquí es donde la historia de Moctezuma II se vuelve una tragedia y un momento de injusticia. Era un líder que había sido preparado para gobernar un imperio a través de rituales, alianzas y guerras limitadas. Pero se enfrentó a un enemigo que no entendía. La enfermedad, la tecnología desconocida como las armas de fuego y las armaduras de metal, y la traición de los pueblos que Ahuitzotl había conquistado, fueron fuerzas que ningún líder azteca podía haber anticipado. Moctezuma II no era un líder débil. Era un líder que actuó con la lógica de su mundo. El hecho de que sus acciones no tuvieran éxito no significa que fueran incorrectas desde su perspectiva. Es injusto juzgarlo por su resultado sin considerar el contexto. El gran emperador, que había sido preparado para enfrentar a otros imperios, no estaba listo para la llegada de una civilización que no jugaba con sus mismas reglas. Y en eso radica la gran ironía.
Los líderes más exitosos de la historia azteca, como Ahuitzotl, crearon las condiciones, sin saberlo, para el colapso que Moctezuma II tuvo que enfrentar. La caída del imperio azteca no fue solo una derrota militar. Fue el fin de un sistema político y de una visión del mundo que había sido construida por líderes sabios y poderosos a lo largo de siglos. La resistencia que se dio después de la muerte de Moctezuma, bajo líderes como Cuitláhuac y Cuauhtémoc, demuestra que el espíritu de los mexicas no se había perdido. Fue una resistencia feroz, pero las fuerzas que se oponían al imperio eran demasiado grandes. Entonces, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Eran los emperadores aztecas crueles o sabios? La respuesta es que eran ambas cosas, y mucho más. Su sabiduría se manifestó en la forma en que construyeron un imperio desde la nada, en cómo desarrollaron sistemas de transporte, en cómo planearon ciudades y en cómo se conectaban con el cosmos. Y su firmeza, que hoy podría interpretarse como algo más, fue una herramienta para mantener ese imperio unido. Estos líderes no eran tiranos en el sentido moderno, eran gobernantes que tomaban decisiones de gran peso en un mundo muy diferente al nuestro. Su legado nos enseña que la historia es compleja y que la visión de un líder no puede ser juzgada con una sola palabra. Nos invita a entender el mundo que construyeron, para entender las decisiones que tomaron. Y con todo lo que has aprendido sobre el genio y las decisiones de estos líderes, te pregunto, si tuvieras que liderar una civilización en un mundo que no puedes comprender, ¿qué decisiones tomarías? ¿Serías un líder sabio, o un líder que toma decisiones firmes?